Bienvenido, Piscis, a Hechizos y Tarot de Medianoche. Mi nombre es Marisa y bueno, te doy la bienvenida al canal, Piscis. Vamos a ver en esta ocasión las energías que llegan para ti en este mes de abril, qué energías se van a estar movilizando, si llega alguna noticia, algo importante, alguna situación pues, que se pueda estar mejorando en tu vida. Y bueno, Piscis, te invito a que si esta lectura te ayuda, que te quedes hasta el final, ¿vale? Para que no te pierdas pues ninguna situación importante. Y bueno, también te invito a que te suscribas si no estás suscrito al canal, que le des a like, que comentes, que dejes tu comentario para ver qué te está pareciendo. Y bueno, ya me he quedado un poquito en blanco. Piscis, empezamos con tu lectura, empezamos con los mensajes del oráculo. Vamos a empezar con el oráculo chino. Te dice aquí, Piscis, que abril va a ser un mes para que busques dentro de ti, que confíes, porque las cosas van a estar bien. Busca esa confianza dentro de ti mismo, de ti misma, que no busquemos a nivel externo cosas o situaciones o personas que nos vengan a estar pues dando, ¿no? O diciendo pues más bien valemos o no valemos, más bien te está diciendo que busques dentro de ti, que confíes. También abril puede ser un mes donde puedas tener que hacer algún tipo de desplazamiento, está sobre todo temas con compras, movilizarte un poco, ¿vale? Pues eso te puede estar generando un poquito de, aquí pues un poquito de estrés, pero te dice que confíes y que no te dejes llevar pues como por el murmullo, ¿vale? Me viene mucho esta energía. Vamos ahora sí a ver qué mensaje tiene el oráculo de las brujas, qué energía te quiere estar mostrando, Piscis, para el mes de abril. Bueno, te dice de mirar hacia adentro, ¿vale? Va a ser abril un mes muy importante para que mires hacia adentro, busques en tu interior. Aquí te está hablando de empezar a hacer algún tipo de limpieza. Me viene limpieza espiritual, ¿vale? Pero sobre todo a nivel interno. Cómo te sientes, cómo estamos por dentro, qué vienes arrastrando, qué se está acumulando ahí, ¿vale? Que no te deja pues avanzar, que te dé algún tipo de preocupación, algo negativo, ¿no? Que puedas estar acumulando a nivel interno, y que eso te impide pues dejar como paso a lo nuevo. Va a ser un momento para mirar un poquito hacia adentro, abrir, confiar en nosotros, buscar en nuestro interior, hacer espacio, ¿vale? Quitar todo eso viejo para hacer espacio a lo nuevo que pueda estar por llegar en este mes. Hay una energía ahí de cambio que pueda estar empezando a entrar, pero vamos a tener como un mes para lo primero, sobre todo, lo primero es que incide en mirar pues cómo estamos por dentro, analizar ciertas cuestiones y desprender pues todo eso que ya nos sirve. Vamos a ver qué mensaje tiene el oráculo de Nostradamus. Bueno, te sale aquí desequilibrios, Piscis. Va a ser un mes, pues, mira, te dice que confíes, mira hacia en tu interior, busca la confianza dentro de ti, pero como que saques todo lo que ya no te está favoreciendo para que evites desequilibrios. También puedan presentarse situaciones un poquito inesperadas que te generen inestabilidad, ¿vale? Evita todo ello, evita dejarte llevar pues mucho por estas cuestiones que se puedan estar presentando, te generen un poco de altibajos a nivel emocional. Muy bueno, aquí es un mes para mí hacerte algún tipo de limpieza a nivel interno, ¿vale? Quitar todo lo negativo, quitar todo lo que no sirva, desecharlo y hacer ese espacio y sobre todo para evitar desequilibrios más adelante. Vamos a las Piscis a ver qué piedra te va a estar favoreciendo, qué energía, ¿vale? Te quiera estar mostrando las piedras para el mes de abril.
te sale la carta de rubí, ¿vale? La piedra de rubí, y te dice equilibrio físico y sexual. Aquí te están queriendo decir esta carta que rubí va a ser una piedra que te va a estar acompañando en este mes, te va a ayudar a buscar un poquito ese equilibrio en temas de salud. También a nivel sexual se refiere a eso que quieres lograr, a empezar a estar un poquito más estable, a tener ese impulso para hacer los cambios, para avanzar, ¿vale? Rubí va a ser esa piedra que te va a estar ayudando en este mes. También es una piedra que te va a estar trayendo una especie de protección, una especie de para ayudarte a hacer algún tipo de limpieza, ¿vale? Como con mucha más fuerza. Ahora sí, Piscis, vamos a ver los mensajes de los arcanos para ti en el mes de abril. ¿Qué mensajes te quieren mostrar, ¿vale? Los arcanos. Recuerda, si no está resonando esta lectura contigo o tú sientes que no conectas, busca tu signo ascendente, que puede que estés vibrando más en esa frecuencia. Empezamos, Piscis, con los arcanos. Te sale aquí el ermitaño, ¿vale? El arcano 9. Te dice que aquí es una carta que te está diciendo de reflexión, de buscar la sabiduría interior, pero de empezar a salir o tomar conciencia de algo. Como que notemos que las cosas van un poquito lentas, pero también vas a estar muy conectado con tu sabiduría interior, tus aprendizajes que vienes viviendo, ¿vale? en tu vida, y eso te va a estar ayudando a empezar a ver la luz. Sí que notemos que a lo mejor las cosas van lentas, que nos notemos un poquito más cansados, que no, pero también te veo que te vas a estar como abriendo, ¿no? A salir también de una etapa donde todavía era esto como mucho más pesado y empiezas a ver las cosas con más claridad y empiezan a fluir las cosas un poquito más. Vamos a ver qué segundo arcano te va a estar acompañando. Te sale el arcano del emperador. Te dice aquí empezar un buen momento, abrir para empezar a reconstruir, a buscar soluciones, ¿vale? En temas de proyectos, temas de familia, también empezar a poner orden, organizarnos en cuanto a esas cosas importantes para nosotros, sobre todo la estabilidad. Abril viene un mes de estabilidad, pero también un mes donde vamos a tener que usar mucho nuestra sabiduría interior para poder empezar como que algo tome forma, que algo por fin empiece a estar estructurado. El tercer arcano que te acompaña aquí es el arcano de la emperatriz. Te dice pues que aquí este arcano te está diciendo de conectar mucho con nuestra creatividad, también temas con el hogar, la familia, temas también con cuidarnos un poquito más a nosotros, podamos estar dando un poquito de lado a esto y tenerlo como con un poquito más de prioridad, sobre todo a principio de mes, en reorganizar algo, en salir de una situación más bien que te genera como, o que tú sientas que se te hace pesada, ¿vale? Que estemos un poquito aquí más pendiente de eso, pero también te está diciendo de estructura, de que después como que hay un cambio y vamos a estar enfocándonos más en el lado creativo. La creatividad te va a ayudar bastante. Temas que tienen que ver con algún proyecto, vamos a empezar a poner orden en ello y finalmente esto va a empezar a dar sus frutos, ¿vale? Vamos a seguir aquí sacando arcanos. Te sale el arcano del mago. Te dice aquí nuevos inicios, proyectos que empiezan a darse, también una energía de avanzar con respecto a algo que se había estado como quedando pendiente, ¿vale? Pues se va a poder empezar a organizar esto, se va a poder empezar a avanzar. También te dicen aquí apoyos, nuevos inicios que van a estar llegando, pero podamos estar muy exigentes al principio, un poquito cuadriculados, ¿vale? Te dice pues que evita todo eso, evita sobre todo, aquí es como que tienes que hacer algún tipo de limpieza para evitar esos desequilibrios, ¿eh? Vamos a seguir sacando arcanos. Piscis, te sale la carta de la estrella.
veo que hay un cambio, ¿vale? Va a haber un cambio que va a ser positivo, sobre todo en nuevos comienzos, una nueva alegría, recuperamos la esperanza y aquí empiezas a ver los frutos, ¿vale? Del esfuerzo. Vas a estar primero centrándote en cómo salir adelante, cómo superar algún tipo de dificultad, reorganizándote, buscando tu luz interna, empiezas a ver claridad. Luego veo aquí que eso te va a ayudar a ti en tu creatividad, en algo que tú estés queriendo realizar, porque se avecinan nuevos comienzos. Aquí veo también apoyo y oportunidades nuevas que aparecen, ¿vale? Sí, también te dicen de empezar aquí a ver con un poquito la luz, la esperanza de cara al final de mes, a conectar mucho más con esta energía. También cosas nuevas que llegan que van a ser positivas. Vamos a seguir aquí sacando arcanos. Vamos a aclarar estos arcanos que te salen aquí, Piscis. Te sale la carta del colgado junto con el ermitaño. Lo que te estaba comentando antes, aquí una situación que tú sentías donde tenías que sacrificarte mucho, venías batallando mucho, una situación donde permanecíamos como en estancamiento, lo vas a estar analizando con mucha sabiduría y vamos a estar reflexionando mucho, ¿vale? Pues aquí has podido vivir algún tipo de parón o pueda que al principio estés viviendo como esta energía de parón, pero te veo que sales, dejas ese parón y poco a poco vas avanzando, ¿vale? También utilizando mucho nuestra sabiduría, nuestro aprendizaje. Aquí te sale la carta de el loco junto con el emperador. Te dice pues aquí energía de impulso a nivel interno, que nos sintamos un poquito aquí nerviosos porque vamos a estar queriendo avanzar con respecto a una situación, pero también vamos a estar queriendo poner orden, organización y que eso nos pueda generar un poquito de inquietud, ¿vale? Sobre todo porque nos vamos a estar organizando aquí algo pendiente para poder después avanzar con esto que queramos, que estemos aquí, que que queremos hacer, queremos realizar, ¿vale? Como aquí te veo como energías que al principio pues más bien te traen como dificultad y algún como aquí salir como de una estructura que más bien no te está favoreciendo, que podamos estar con una energía un poquito densa, ¿vale? Al principio de mes, como algo, una situación como que no te deja avanzar, que permanece, pero finalmente veo que esa estructura cambia, esa situación cambia. Te sale el arcano sin nombre, Piscis, junto con la emperatriz. Aquí vamos a estar viviendo una transformación, lo vas a estar notando, ¿vale? Vas a estar queriendo finalizar con una situación. También esto a nivel interno lo vas a estar notando, por eso podamos estar un poquito inquietos, pero también te dice una transformación importante. Y esto tiene que ver con nuevos comienzos, con proyectos, temas como el hogar, con la familia, contigo mismo, contigo misma también, temas en la economía. Pero veo aquí una transformación que puedas estar notando a nivel físico. Quieras hacer algún cambio importante a nivel físico, ¿vale? Va a ser importante para ti, porque esto es como finalizar una etapa y empezar una etapa nueva. Veo que a nivel interno tú te vas a estar inclinando a que eso llegue, ¿vale? A que esa finalización del ciclo llegue, a ese cambio, un poco de cambio, ¿no? Llegue, pero porque vas a estar viendo cómo a raíz de eso te llegan nuevos comienzos a ti o vas a poder iniciar algo que va a ser positivo. Te sale la carta de la luna junto con la carta del mago. Te dice pues que podamos estar sintiendo algún tipo de altibajo a nivel emocional, preocupación también, ¿vale? Con respecto a estos cambios, con respecto a eso que venimos queriendo hacer, alguna situación que se nos presenta nueva. Te dice pues que confíes, ¿vale? Porque
Aquí te dice, pues tú a nivel interno como que sientas falta de confianza, te cuesta un poco confiar un poquito más en ti mismo, en eso, en tus capacidades. Sí, la intuición te va a estar guiando, va a estar muy fuerte, ahí te vas a dar cuenta, ¿vale? Es como que vamos a tener corazonadas y eso nos va a estar ayudando mucho a darnos cuenta de las cosas. No te dejes llevar por la incertidumbre, porque vamos a estar viviendo a nivel interno un cambio importante. Aquí te sale la carta del juicio junto con la estrella. Te dice que aquí algo que estaba pendiente por fin se resuelve, una situación que te generaba angustia, preocupación, tiene que ver con estos cambios, con esta energía de estancamiento, ¿vale? De no poder avanzar como tú quieres. Aquí por fin se va a estar resolviendo en este mes, esa incertidumbre vas a estar saliendo de esa energía y sí veo que a raíz de esto te llegan nuevos comienzos, nuevos inicios, cosas buenas que llegan para ti. Sobre todo venías esperando como que algo se diera, se va a estar dando, ¿vale? Es un mes donde, como ya te dicen aquí las cartas, busca la confianza en tu interior, momento de que hagas un tipo de limpieza a nivel interno, que como quites todas esas estructuras, todo eso que vienes aquí arrastrando, que no te está favoreciendo, todo lo que está ahí, más bien que te está generando incertidumbre, miedos, bloqueos, que vienes, no te dejan como avanzar. Momento de hacer esa limpieza. También para dejar paso a lo nuevo, porque aquí te dice que puedan haber pequeños desequilibrios porque vamos a estar viviendo una transformación importante y vamos a tener que ir poco a poco haciéndola, adaptándonos, tomando conciencia de ello, ¿vale? Para evitar pues ciertos desequilibrios aquí. Temas aquí importantes, Piscis, cambios a nivel muy profundos, internos, que tienen que ver con nosotros, con nuestra creatividad, cómo venimos realizando ciertas cosas. Tiene que ver también con proyectos, con cosas que venimos queriendo cambiar, cosas que se han quedado pendientes, se van a estar por fin resolviendo. En etapa de dudas, miedos, por fin vamos a estar finalizando con eso. Aquí hay un resurgir, ¿vale? Es un mes que podamos estar con estas energías aquí que nos generen un poquito de, como ya te digo, estar un poco con desequilibrios, pero es como hasta que nos vayamos asentando, ¿vale? Si aquí hay algo que se va a estar resolviendo, aquí es un mes donde puedas tener algún tipo de dificultad, ¿vale? Con temas de la familia, en cuanto a algún tipo de con los hijos, pero esas preocupaciones, ¿no? También temas con la economía, pero se van a estar resolviendo, sobre todo principio, a mitad de mes, la segunda semana del mes, en adelante veo aquí que se resuelve, que se finaliza ese periodo y vamos a estar por fin viendo esos cambios importantes que veníamos esperando, cambios que tú venías esperando. Pero veo que son cambios que tú vas a estar viviendo a nivel tuyo personal, ¿vale? Si estamos hablando aquí de otra persona, te digo, pues aquí va a haber una situación donde te apartas, te alejas de situaciones que te generan incomodidad, pesadez. Y bien, Piscis, recuerda que tu piedra va a ser el rubí, que te va a estar ayudando a tomar esa fuerza para avanzar, ayudarte con esos desequilibrios, sobre todo físicos, que puedas estar notando, que pueden ser temas de salud en el cuerpo físico, temas que tienen que ver con la estabilidad, ¿vale? Con la economía. Y te va a ayudar a que empiecen a manifestarse esas situaciones que tú vienes queriendo. Vamos a ver, Piscis, qué energía angelical te va a estar favoreciendo en este mes de abril. Que tengo que sacar
esta carta y te dice: yo soy el ángel que baja cuando necesitas salir de la negatividad. Decídete a vivir con luz y todo cambiará. Yo te doy fuerza y protección curándote con claridad y armonía. Bueno, Piscis, como te vengo diciendo, esa negatividad que no te deja avanzar, más bien que te genera altibajos, ¿vale? Aquí hay una energía angelical que te va a estar favoreciendo, que es la armonía, la protección, esa fuerza y la claridad, sobre todo para que dejes esa negatividad atrás. También la piedra de rubí te va a estar trayendo protección y energía. ¿Vale? Aquí la claridad y la armonía va a ser importante a lo largo de este mes y estas energías te van a estar favoreciendo, te van a estar guiando. Y bueno, Piscis, esto es lo que veo para ti. Espero que te ayude esta lectura. Recuerda darle like, suscribirte si no estás suscrito. Comparte esta lectura con quien tú creas que lo necesite. Y bueno, te doy las gracias, Piscis, por estar aquí. No te olvides de darle a la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo, Piscis.